El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol de nuestro ático, el cava formando un charco alrededor de los tacones de diseño que había llevado para celebrar nuestro 20º aniversario. Carlos se quedó paralizado, con el teléfono aún en la mano, la pantalla iluminada con un mensaje de texto que lo desentrañaría todo. Transferencia confirmada. Otros 200.000 euros movidos a cuenta offshore. Ella no sospecha nada. Mis manos temblaban mientras sostenía el diminuto objeto que había encontrado enterrado en mi bolso esa mañana. Un rastreador GPS con un número de serie que me llevó por una madriguera de conejo de registros financieros, cuentas ocultas y robo sistemático. La ironía no se me escapó. Había estado rastreando cada uno de mis movimientos mientras robaba mi herencia, mis ahorros, todo lo que mi padre me había dejado. Pero rebobinemos. 3 meses antes, yo todavía era la esposa perfecta. La mujer que sonreía ante cada humillación, que creía que el amor significaba sacrificio. 3 meses antes, las hojas de otoño pintaban las calles de Madrid en tonos de óxido y oro. Estaba sentada en nuestro salón con vistas al Parque del Retiro, rodeada de un lujo que ya no reconocía como mío. El apartamento, los muebles, incluso la ropa de mi armario habían sido comprados con lo que Carlos llamaba nuestro dinero, aunque había aprendido hace años a no hacer demasiadas preguntas sobre las finanzas. Él se encargaba de todo, insistía. Era mejor así. Yo era terrible con los números, decía con esa sonrisa condescendiente. Mejor dejar que él gestionara nuestra riqueza. El sol de la mañana se filtraba a través de ventanales del suelo al techo, proyectando largas sombras sobre el mármol italiano importado. Recuerdo pensar qué hermoso era todo, qué vacío. El silencio en nuestra casa tenía un peso, una densidad que presionaba mi pecho. A veces me paraba en medio de nuestro vasto salón y contaba cuántos pasos se necesitaban para cruzar de un lado a otro. 43 pasos, cada uno resonando en el espacio cavernoso, cada uno un recordatorio de que vivía en un museo, no en un hogar. Mi rutina matutina se había vuelto mecánica. Despertar a las 6, preparar el desayuno de Carlos exactamente como le gustaba. Huevos fritos con la yema líquida, tostada de trigo integral, café solo. Verlo irse sin un beso, sin una palabra más allá de un «llegaré tarde esta noche». Luego pasar el día deambulando por habitaciones que parecían más un museo que un hogar. El servicio de limpieza venía los martes y viernes. El chef preparaba comidas que rara vez comía. Existía en una jaula de oro, cómoda y completamente hueca. Había intentado llenar el vacío con un propósito. Obras de caridad, voluntariado en el Museo de Arte, clubes de lectura con otras mujeres cuyas vidas parecían igual de cuidadosamente curadas e igual de vacías. Pero cada actividad requería la aprobación de Carlos, su permiso. La reunión del patronato del museo es el jueves, pero es cuando necesito que asistas a la cena de clientes del bufete. Voluntariado en el refugio para personas sin hogar, pero cariño. Ese barrio no es seguro. ¿Qué pasaría si algo te ocurriera? Cada no se entregaba con preocupación, con amor, con el mensaje implícito de que él sabía más. De que no se podía confiar en que yo tomara mis propias decisiones. Sé que estás pensando que debería haberlo visto antes. Créeme, me hago esa misma pregunta todos los días. Pero la manipulación no se anuncia con sirenas y luces intermitentes. Se cuela lentamente, disfrazada de protección, de amor, de compañerismo. Carlos había pasado 2 décadas desmantelando cuidadosamente mi confianza, un comentario a la vez. Eres tan creativa, cariño, pero los números simplemente no son lo tuyo. Deja que yo me encargue de las inversiones. Tú concéntrate en hacer nuestro hogar hermoso. Tu padre querría que yo protegiera su legado para ti. Esas palabras. Tu padre querría que yo protegiera su legado para ti. Las había usado como un arma, sabiendo exactamente cómo impactarían. Mi padre había sido mi héroe, mi protector, mi guía. Perderlo había abierto un agujero en mi mundo que nunca llegó a sanar. Y Carlos había entrado en ese vacío, prometiendo honrar la memoria de papá, llevar adelante sus sueños. ¿Cómo podría haber sabido que honrar significaba robar? ¿Que proteger significaba destruir todo lo que papá había construido? Mi padre, Dios, cómo lo extrañaba. Había construido una fortuna en bienes raíces comerciales, propiedades repartidas por toda España, cada una un testimonio de su sueño de una vida mejor. Cuando murió hace 5 años, me lo dejó todo a mí.
Su única hija. 12 millones de euros en activos, propiedades, inversiones. Recuerdo el día en que el abogado leyó el testamento. Carlos me apretó la mano. Susurró lo orgulloso que estaría papá. ¿Cómo honraríamos su memoria juntos? En 6 meses me había convencido de consolidarlo todo en cuentas conjuntas. Por motivos fiscales, dijo, para la planificación patrimonial. Para nosotros. Recuerdo la conversación como si fuera ayer. Estábamos sentados en ese mismo salón, con documentos esparcidos por la mesa de centro. Carlos había contratado a un abogado de planificación patrimonial, a alguien de su bufete, alguien que trabajaba para él, no para mí. El abogado había explicado, en un lenguaje diseñado para confundir en lugar de aclarar, que las cuentas conjuntas agilizarían el proceso sucesorio y proporcionarían ventajas fiscales. Hice preguntas, intenté entender, pero cada respuesta llevaba a más jerga, más complejidad. Finalmente, agotada y de luto, firmé. Carlos me llevó a cenar después, a mi restaurante favorito. Pidió cava. Brindó por nosotros, por nuestro futuro. Tu padre estaría muy orgulloso de cómo estás manejando esto. Orgulloso. Esa palabra sabía a ceniza ahora. La primera grieta apareció un martes por la mañana en septiembre. Había ido al banco a sacar dinero en efectivo para un evento de caridad, algo que rara vez hacía. La cajera, una joven de ojos amables, miró mi cuenta y frunció el ceño. Señora de Villa, me aparece un saldo de 8.000 euros. ¿Será suficiente? 8.000. No 80.000. No los cientos de miles que deberían haber estado allí solo de mis dividendos trimestrales. Me reí. Le dije que debía haber un error. Puse alguna excusa sobre consultarlo con mi marido. Pero mis manos temblaban mientras firmaba el comprobante de retiro. El camino a casa desde el banco me llevó a través del Parque del Retiro. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar antes de enfrentarme a Carlos. Me senté en un banco cerca del Palacio de Cristal, viendo a los turistas hacer fotos, a las parejas cogidas de la mano, a los niños reír. Gente normal viviendo vidas normales. ¿Cuándo había dejado de ser normal mi vida? ¿Cuándo me había convertido en esta mujer que ni siquiera conocía su propio saldo bancario? Llamé a mi amiga Isabela desde ese banco. Nos conocíamos desde la universidad, antes de Carlos, antes del dinero, antes de que me convirtiera en alguien que no reconocía. Isa, dije cuando contestó, con la voz temblorosa, ¿podemos tomar un café? ¿Hoy? ¿Ahora? Oyó algo en mi tono. No hizo preguntas. Solo dijo que le diera 30 minutos, en el lugar de siempre. El lugar de siempre era una pequeña cafetería en Malasaña, lejos de la oficina de Carlos en el centro, lejos de nuestros vecinos ricos y sus miradas críticas. Isabela llegó con mallas de yoga y un suéter holgado, el pelo en un moño desordenado, pareciendo real, sólida y segura. Echó un vistazo a mi cara y pidió para ambas cafés grandes y napolitanas de chocolate. Comida reconfortante. Me dijo simplemente que hablara. Y lo hice. No sobre el dinero que faltaba, todavía no. No estaba lista para expresar ese miedo en voz alta. Pero hablé de la soledad, del aislamiento, de la forma en que me había convertido en un fantasma en mi propia vida. Isabela escuchó. Su expresión se oscurecía con cada palabra. Cuando finalmente paré, cruzó la mesa y me agarró la mano. Sofía, dijo en voz baja, sabes que esto no es normal, ¿verdad? La forma en que lo controla todo, la forma en que necesitas permiso para vivir tu propia vida. Eso no es amor. Eso no es compañerismo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Eso es abuso. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Abuso. Quería negarlo, defender a Carlos, explicar que ella no entendía. Pero no pude, porque en el fondo, en un lugar que había temido examinar, sabía que tenía razón. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Entré en el despacho de Carlos. La puerta siempre estaba cerrada con llave. Su santuario privado lo llamaba, pero yo sabía dónde guardaba la llave de repuesto. Escondida detrás de una foto enmarcada de nosotros el día de nuestra boda, más jóvenes, esperanzados, extraños para las personas en las que nos habíamos convertido. Mi corazón martilleaba mientras giraba la llave, medio esperando que sonara una alarma, que la seguridad irrumpiera por la puerta. Pero solo hubo silencio y el zumbido de su ordenador. El despacho olía a él. Colonia cara, cuero y algo más. Poder.
Control. Me quedé en el umbral un momento, mi conciencia luchando con mi miedo. Esto era cruzar una línea, violar su privacidad. Pero luego pensé en el saldo del banco. 8.000 euros donde debería haber habido cientos de miles. Mi privacidad ya había sido violada. Mi confianza ya había sido traicionada. No sabía qué estaba buscando. Extractos bancarios, supongo. ¿Alguna explicación para la discrepancia? Lo que encontré en su lugar fue un archivador organizado con precisión militar. Carpetas etiquetadas con fechas, números de cuenta, direcciones de propiedades. Saqué una al azar. Dentro había documentos de la venta de uno de los edificios de mi padre, un almacén en Sevilla que había estado en nuestra familia durante 30 años. Vendido hace 18 meses por 2 millones. Nunca me lo habían dicho. Nunca había firmado nada. ¿O sí? Recordaba montones de papeles que Carlos traía a casa, documentos de impuestos. Decía, solo firma aquí, cariño. Había autorizado sin saberlo la liquidación de mi propia herencia. Mis manos temblaban mientras fotografiaba los documentos con mi teléfono, tratando de mantener la cámara firme. Cada clic del obturador se sentía como un pequeño acto de rebelión, de reclamación. Revisé carpeta tras carpeta fotografiando todo, registros de ventas, documentos de transferencia, extractos de cuentas de bancos de los que nunca había oído hablar, en países que nunca había visitado. El sabor metálico del miedo llenó mi boca mientras cavaba más hondo. Más ventas, más transferencias. Propiedades que había heredado vendidas pieza por pieza, los ingresos fluyendo hacia cuentas que no reconocía, bancos extranjeros, firmas de inversión en las Islas Caimán, sociedades fantasma en Delaware con nombres que no significaban nada para mí. El legado de mi padre, mi seguridad, sistemáticamente desmantelado y oculto. Pero, ¿dónde? ¿Y por qué? Y entonces encontré la libreta, encuadernada en cuero, cara, metida en la parte trasera del cajón inferior. Casi no la veo. Dentro, con la letra precisa de Carlos, había notas, cálculos, planes, propiedad de S en Sevilla, valor de mercado 1. 2M. Se pueden reclamar costes de mantenimiento que reducen el valor real a 800K. Diferencia a cuenta offshore nivel 3. Cuenta de dividendos de S. Transferir 50K mensuales. Nunca revisa los extractos. Si pregunta por el patrimonio del padre, gaslighting sobre el mal rendimiento del mercado, su falta de conocimiento financiero. Si pregunta, gaslighting. Escrito en blanco y negro. Una estrategia. Un plan para manipularme, para hacerme dudar de mi propia realidad. Fotografié cada página. Mi visión se nublaba por las lágrimas. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Años? ¿Desde el principio? Oí el ding del ascensor en el pasillo. Carlos había llegado a casa pronto. El pánico se apoderó de mí. Volví a meter las carpetas. Cerré el despacho con llave. Coloqué la llave en su sitio y de alguna manera llegué al dormitorio antes de que él entrara por la puerta. ¿Sofía? Su voz se oyó por todo el apartamento, suave como el whisky añejo. Cariño, ¿dónde estás? Me paré frente al espejo, forzando mi cara en una máscara de normalidad, practicando la sonrisa que había perfeccionado durante 20 años de matrimonio. Solo me estoy cambiando para cenar, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Cuando salí, se estaba sirviendo un whisky, la corbata ya aflojada, la imagen de un hombre de éxito relajándose en sus dominios. Se veía guapo, me di cuenta con una sacudida. Todavía atractivo a los 49, con hebras plateadas en su pelo oscuro, líneas de expresión alrededor de sus ojos. Para cualquiera, parecería un partidazo. Un abogado de éxito, rico, carismático. Se preguntarían qué veía en mí, la esposa tranquila que nunca encajó del todo en su mundo brillante. No veían lo que sucedía a puerta cerrada. Las sutiles humillaciones, el control financiero, el borrado sistemático de mi identidad. Pregunté cómo le había ido el día, la pregunta automática, esperada. Se lanzó a una historia sobre un cliente difícil, un trato que estaba tardando más de lo previsto. Asentí en los momentos adecuados, hice sonidos de simpatía, todo mientras mi mente repasaba lo que había descubierto. Esa noche, acostada a su lado en nuestra cama de matrimonio, sentí que estaba durmiendo junto a un extraño, o peor, un depredador. Su respiración era profunda y regular, pacífica, mientras yo miraba al techo, viendo cómo los faros de la calle pintaban sombras en las paredes.
El sueño llegó en fragmentos, atormentado por sueños de mi padre. En uno me estaba mostrando su almacén de Sevilla, señalando la construcción sólida, el potencial de crecimiento. Esto cuidará de ti, Sofía, decía. Mucho después de que yo me haya ido, esto te mantendrá a salvo. En el sueño, veía cómo el edificio se desmoronaba, ladrillo a ladrillo, mientras Carlos estaba a mi lado, contando dinero. Me desperté jadeando, empapada en sudor, a las 4 de la mañana. Carlos no se movió. A la mañana siguiente encontré el rastreador. Estaba buscando mi pintalabios en el bolso, cuando mis dedos rozaron algo pequeño y duro encajado en el forro. Al principio, pensé que era un botón suelto o un trozo de joya rota, pero cuando lo saqué, lo reconocí inmediatamente de una serie de crímenes que había visto. Un rastreador GPS, no más grande que una moneda de €1, su pequeña luz parpadeando en verde. Se me heló la sangre. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Pensé en todos mis movimientos. La cafetería donde me reunía con mi amiga Isabela, la librería que hojeaba en tardes solitarias, el banco del parque donde a veces me sentaba y lloraba. Había estado observando, rastreando, monitorizando. La violación que supuso me golpeó en oleadas. Cada momento privado que pensé que había tenido, cada pequeña libertad que me había forjado, había sido observada, registrada. Sabía cuándo me reunía con Isabela. Sabía de mis viajes a la librería, las horas que pasaba deambulando por los pasillos de ficción, perdiéndome en las historias de otras personas, porque la mía se había vuelto insoportable. Sabía del banco en el parque de Chamberí donde me sentaba a mirar el lago, a veces llorando, a veces simplemente existiendo en el único espacio que sentía como mío, excepto que no era mío. Nada de eso lo era. Quería gritar, estrellar el rastreador contra la pared, enfrentarme a Carlos inmediatamente, exigiendo respuestas. Pero algo me detuvo. Quizás fue la voz de Isabela en mi cabeza, advirtiéndome sobre los abusadores y la escalada de la violencia. Quizás fue instinto de supervivencia, alguna comprensión primitiva de que mostrar mis cartas ahora sería peligroso. O quizás fue algo más simple, más frío, la rabia cristalizándose en estrategia. Pero esto es con lo que Carlos no había contado. Cada dispositivo deja una huella digital. El rastreador tenía un número de serie grabado en su carcasa, diminuto pero legible. Lo fotografié con manos temblorosas. Luego lo coloqué cuidadosamente de nuevo exactamente donde lo había encontrado. Si me estaba observando, no podía dejar que supiera que había descubierto su vigilancia. Tenía que interpretar el papel de la esposa ajena a todo un poco más. El tiempo suficiente para entender el alcance total de lo que había hecho. El tiempo suficiente para planificar mi respuesta. Porque una traición tan profunda, no sana, cicatriza y a veces, esas cicatrices se convierten en armadura. Estudié mi reflejo en el espejo del baño. Me miré de verdad por primera vez en años. ¿Cuándo me había quedado tan delgada? Mis clavículas sobresalían bruscamente, mis mejillas hundidas. Había estado desapareciendo, literalmente desvaneciéndome mientras Carlos se volvía más próspero, más seguro, alimentándose de lo que me había robado. Ya no más. Se acabó el desaparecer. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo. ¿Alguna vez has descubierto una verdad tan devastadora que literalmente cambió tu percepción de la realidad? Donde todo lo que creías saber de repente cambió, y te diste cuenta de que habías estado viviendo en una ilusión. Ahí es donde estaba yo. 20 años de matrimonio. Y no conocía al hombre que dormía a mi lado. No conocía mi propia situación financiera. Ni siquiera tenía autonomía sobre mis propios movimientos. Si esto resuena contigo, si has sentido esta impotencia, que sepas que no estás sola, y que sepas que mejora. Pero primero, empeora. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho antes. Le mentí a mi marido. Le dije que iba a comer con Isabela, nuestra rutina habitual de los miércoles. En su lugar, tomé el metro a una parte de la ciudad que nunca había visitado, un barrio donde las tiendas de empeño y los locales de cambio de cheques se alineaban en las calles. Encontré lo que buscaba en una pequeña tienda de electrónica encajada entre una tienda de alimentación y una lavandería. El dueño, un hombre de mediana edad con los dedos manchados de grasa, echó un vistazo a la foto de mi rastreador y asintió con conocimiento. «De grado comercial», dijo, buscando información en su ordenador.
No es el tipo de cosa que compras en una gran superficie de electrónica. Esto es equipo de vigilancia profesional. El número de serie se remonta a una empresa que vende exclusivamente a investigadores privados y fuerzas del orden. Me miró por encima de sus gafas de leer. Señora, quienquiera que le haya puesto esto quería saber exactamente dónde estaba, cada minuto de cada día. Estas cosas almacenan datos de ubicación durante meses. Con el software adecuado, podrían sacar un historial completo de todos los lugares en los que ha estado. La tienda era pequeña, abarrotada de aparatos electrónicos anticuados y cables que serpenteaban por todas las superficies. Olía a polvo, a soldadura y a desesperación. Encajaba perfectamente. Pregunté, con la voz apenas un susurro, si había alguna manera de acceder a esos datos. El dueño me estudió durante un largo momento y vi reconocimiento en sus ojos. Había visto a mujeres como yo antes, rastreadas, controladas, casadas. Dijo con cuidado que no legalmente, no sin los códigos de acceso, pero que podía decirme que quienquiera que estuviera monitorizando este dispositivo estaba comprobando mi ubicación cada 30 minutos, como un reloj. Eso es vigilancia a nivel obsesivo, señora. Eso no es preocupación normal. Eso es control. Ya lo sabía. Pero oírlo dicho tan claramente, de un extraño que no tenía ningún interés en mi matrimonio, ninguna razón para mentir o manipular, lo hizo real de una manera que mis propias sospechas no habían logrado. Pregunté qué haría él si alguien lo estuviera rastreando así. Pensó por un momento. Documentar todo. Construir un caso. Y tener mucho cuidado. La gente que llega a estos extremos no le gusta perder el control. Escalan. Hizo una pausa. ¿Tiene algún lugar seguro al que pueda ir? ¿Alguien que sepa a lo que se enfrenta? Pensé en Isabela. En el abogado al que había tenido demasiado miedo de llamar. En la vida que había tenido demasiado miedo de reclamar. Estoy en ello, dije. Se me revolvió el estómago. Pregunté si podía decir quién lo compró. Negó con la cabeza. Necesitaría una orden judicial para eso. Pero puedo decirle que se activó hace 8 meses. Y sigue enviando una señal a un servidor cada 30 minutos. 8 meses. Traté de recordar qué estaba pasando en nuestras vidas hace 8 meses. Febrero. Carlos había estado estresado por el trabajo, o eso dijo. Habíamos tenido una rara discusión sobre dinero. Yo preguntando si podíamos permitirnos ayudar a mi prima con facturas médicas, él espetando que yo no entendía nuestra situación financiera. Me había echado atrás, como siempre. ¿Había sido ese el detonante? ¿Mi pequeña afirmación de independencia lo había impulsado a intensificar su control? Agradecí al dueño de la tienda y volví al frío viento de Madrid. Mi siguiente parada fue la biblioteca pública, un lugar que sabía que Carlos no consideraría inusual. Había estado allí docenas de veces a lo largo de los años. Encontré un ordenador en un rincón y comencé la excavación digital que consumiría las siguientes 2 semanas de mi vida. Usando la información que había fotografiado del despacho de Carlos, empecé a buscar en registros públicos. Las ventas de propiedades son información pública. También lo son los registros de empresas. Y los documentos judiciales. La biblioteca estaba casi vacía un miércoles por la tarde. Algunos estudiantes trabajando en sus tareas. Un hombre mayor leyendo periódicos. Una mujer sin hogar durmiendo en una de las cómodas sillas. La bibliotecaria, una mujer de mi edad con ojos amables y gafas de leer en una cadena, preguntó si necesitaba ayuda. Le di las gracias, pero decliné. ¿Cómo podría explicar lo que estaba buscando? ¿Pruebas de mi propio asesinato financiero? Empecé con el almacén de Sevilla, la primera propiedad de la que había encontrado pruebas. Los registros públicos mostraban que la venta efectivamente se había realizado hace 18 meses. Precio de compra: 1,2 millones. Comprador: Villa Holdings S.L. Nunca había oído hablar de ella. Una búsqueda rápida mostró que la empresa se había constituido en Delaware hace 3 años. Presidente y único accionista: Carlos Villa. Había vendido mi propiedad a sí mismo. La comprensión me golpeó como agua helada. Esto no era solo un robo. Esto era premeditado, calculado, sistemático. Había creado toda una estructura corporativa con años de antelación, presentado la documentación, pagado las tasas de constitución, construido la infraestructura para su crimen mucho antes de ejecutarlo. Este nivel de planificación hablaba de algo más oscuro que la codicia oportunista.
Esto era frío, metódico, paciente. ¿Cuántas noches se había acostado a mi lado, planeando esto? ¿Cuántas cenas habíamos compartido mientras él calculaba mentalmente cómo desmantelar el legado de mi padre? Profundicé más en Villa Holdings SL. El agente registrado era un abogado que no reconocía, con sede en Wilmington, Delaware. La configuración estándar para la gente que oculta activos. Las leyes de privacidad corporativa de Delaware hacían casi imposible rastrear la propiedad sin una citación judicial. Pero Carlos había cometido un error. Había listado una dirección de Madrid para notificaciones, un edificio de oficinas en la Gran Vía. Crucé la dirección con Google Maps. El edificio albergaba docenas de negocios, incluyendo varios bufetes de abogados, incluyendo el bufete de Carlos. Había sido lo suficientemente audaz, lo suficientemente arrogante, como para usar la dirección de su propia oficina. Quizás pensó que nadie miraría jamás, o quizás se había vuelto tan confiado en mi ignorancia que ya no se molestaba en ser cuidadoso. Esa arrogancia sería su perdición. Lo que descubrí hizo que la herencia de 12 millones de euros de mi padre pareciera calderilla. Carlos había estado saqueando sistemáticamente nuestros activos durante años, pero no solo gastando el dinero. Lo había estado invirtiendo, haciéndolo crecer, construyendo su propio imperio separado. Propiedades en Marbella, una cartera de acciones tecnológicas, participaciones en 3 startups diferentes. Todo a su nombre solo o escondido detrás de sociedades fantasma de las que nunca había oído hablar. El hombre que afirmaba que teníamos que ser cuidadosos con los gastos, que me había hecho sentir culpable por comprar un abrigo nuevo, había acumulado un patrimonio neto personal que se acercaba a los 20 millones de euros. Mi dinero. El legado de mi padre. Robado y transformado en el reino de Carlos Villa. Cada descubrimiento se sentía como un golpe físico. Una propiedad en la Costa del Sol, comprada al contado hace 2 años, 1.800.000 euros, mi dinero. Una participación en una startup tecnológica que había salido a bolsa recientemente. Inversión original, 3 millones. Valor actual, más de 8 millones. Mi dinero. Una cuenta de inversión en un gran banco de inversión, con un saldo que mostraba 12.4 millones en diversas acciones y bonos. Mi dinero. Todo ello, cada euro, se remontaba a las propiedades que mi padre me había dejado, a las cuentas que tontamente había cedido, a la herencia que Carlos había robado. Pero el peor descubrimiento llegó cuando crucé las fechas. El momento no era aleatorio. Había comenzado casi inmediatamente después de la muerte de mi padre, acelerándose después de que yo cediera el control conjunto de las cuentas. Cada transferencia importante, cada venta de propiedad, había sido autorizada con mi firma falsificada. Encontré copias de los documentos en el registro de la propiedad. Mi nombre, garabateado en una caligrafía que se parecía a la mía, pero no era del todo correcta. Había estado practicando mi firma, planeando esto durante años. Imprimí todo lo que la impresora de la biblioteca me permitió, gastando 40 euros en tasas de impresión, metiendo monedas en la máquina como si estuviera jugando a una tragaperras. Excepto que en lugar de esperar un premio gordo, estaba documentando mi propia destrucción. La bibliotecaria se dio cuenta de mi pila de papeles, mis manos temblorosas, mis lágrimas. Me trajo una caja de pañuelos y una botella de agua. Preguntó en voz baja si estaba bien. Mentí. Dije que estaba bien, solo lidiando con algunos asuntos de herencia. Ella asintió, sin creerme pero respetando mi privacidad. Cuando me iba, me metió una tarjeta de visita en la mano. Asistencia jurídica para mujeres, susurró. Ayudaron a mi hermana. Consultas gratuitas. La guardé en mi bolso, junto al rastreador que todavía estaba monitorizando cada uno de mis movimientos. Esa noche tomé una decisión. No iba a enfrentarme a él. Todavía no. Porque esto es lo que había aprendido sobre hombres como Carlos. Solo son peligrosos cuando se sienten amenazados. Mientras él creyera que yo era la misma Sofía pasiva y confiada, continuaría con su rutina. Cometería errores, se sentiría cómodo, y yo estaría observando, documentando, construyendo un caso que sería absolutamente irrefutable. Fui a casa y preparé su cena favorita, estofado de ternera con verduras asadas. Le serví el vino, le pregunté por su día, y cuando me dio un beso de buenas noches, se lo devolví, saboreando ceniza y traición, forzándome a no retroceder. La actuación requerida fue insoportable.
Sonreír a sus chistes, reír en los momentos adecuados, fingir interés en sus historias sobre el trabajo, sobre colegas que nunca conocería, sobre una vida de la que realmente no era parte. Todo mientras sabía lo que sabía. Todo mientras planeaba su caída con cada fibra de mi ser. «Pareces diferente», dijo esa noche, estudiándome desde el otro lado de la mesa. Mi corazón se detuvo. ¿Había revelado algo? ¿Se me había caído la máscara? ¿Diferente cómo?, pregunté, manteniendo mi voz ligera, curiosa. No sé. Más feliz, tal vez. Más relajada. Cruzó la mesa, me apretó la mano. Es agradable. He estado preocupado por ti, cariño. ¿Has parecido tan estresada últimamente? La audacia. La pura, impresionante audacia de ello. Me había estado robando, rastreando, controlando cada aspecto de mi vida, y tenía el descaro de expresar preocupación por mis niveles de estrés. Quería reír, gritar, tirarle el vino a la cara. En lugar de eso, sonreí. Solo he estado tratando de encontrar más satisfacción, de apreciar lo que tenemos. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. Cada palabra era cierta, de una manera que él nunca entendería. Durante las siguientes semanas me convertí en alguien nuevo. O quizás me convertí en quien siempre había sido antes de que Carlos me convenciera de que era una inútil. Abrí una cuenta bancaria separada en otra entidad con mi apellido de soltera, algo que legalmente todavía podía usar. Empecé a desviar pequeñas cantidades de dinero del hogar, devoluciones en efectivo de la compra, cambio de los recados, nada que él notara, pero suficiente para construir mi propio fondo de emergencia. Consulté con 3 abogados de divorcio diferentes, cada uno en un suburbio distinto, pagando en efectivo por las consultas iniciales. Aprendí sobre el rastreo de activos, la contabilidad forense y las penas por fraude financiero en España. El primer abogado era un tiburón con un traje de diseño. Miró mis pruebas preliminares y silbó por lo bajo. Señora Villa, si lo que me cuenta es exacto, su marido se enfrenta a graves cargos penales. No solo al tribunal de divorcio. Fraude, falsificación, posiblemente crimen organizado si ha estado usando estas sociedades fantasma para otros fines. Me pidió una provisión de fondos de 50.000 euros. Le di las gracias y me fui. La segunda abogada era más joven, más ambiciosa. Se especializaba en divorcios de alto poder adquisitivo y tenía fama de ser despiadada. «Podemos destruirlo», dijo con entusiasmo, inclinándose hacia adelante en su silla. «Contables forenses, investigadores privados, todo el arsenal. Encontraremos cada céntimo que ha escondido y le sacaremos todo lo que tiene». Su entusiasmo me incomodó. No buscaba a alguien que disfrutara de la batalla. Buscaba a alguien que entendiera lo que estaba en juego. La tercera abogada fue diferente. Se llamaba Rebeca Ortiz, y su oficina era modesta, profesional, casi austera. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomó notas en un blog de notas legal, hizo preguntas aclaratorias. Cuando terminé, me miró con una expresión que no pude leer del todo. «Señora Villa», dijo en voz baja, «lo que usted describe es abuso financiero. Es una forma de violencia doméstica que a menudo pasa desapercibida porque no hay cicatrices físicas. Pero es igual de devastador, igual de peligroso». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas ante la validación, ante ser vista por fin. «¿Puede ayudarme?» «Sí», dijo simplemente. «Pero necesita entender en qué se está metiendo. Si llevamos esto por la vía penal, su marido probablemente irá a la cárcel. Su matrimonio se acabará, obviamente. Su reputación, su carrera, todo lo que ha construido será destruido. No hay vuelta atrás. ¿Está preparada para eso?» Pensé en el rastreador en mi bolso. Las firmas falsificadas. La herencia robada. Los 20 años de manipulación y control. Sí, dije. Estoy preparada. También empecé a documentarlo todo. Compré una pequeña cámara disfrazada de bolígrafo y grabé nuestras conversaciones. Fotografié cada documento al que pude acceder en su oficina, construyendo un archivo digital de sus crímenes. Rastreé sus movimientos de la misma manera que él había rastreado los míos, notando el patrón de sus ausencias, las noches que decía estar trabajando hasta tarde. Y esto es lo que la vigilancia reveló. Mi marido tenía una amante. Una asociada de 28 años en su bufete, llamada Beatriz. Se veían todos los jueves en un hotel en la zona de Gran Vía. El mismo hotel donde habíamos pasado nuestra noche de bodas 20 años atrás. La audacia de ello debería haberme dolido más de lo que lo hizo,
pero para entonces mi corazón se había enfriado. Descubrí la aventura casi por accidente. Seguirlo no era parte de mi plan, pero un jueves por la noche, la curiosidad pudo más que yo. Había dicho que trabajaría hasta tarde, con declaraciones que se alargaban. Llamé al número principal del bufete y pregunté por él. «Lo siento», dijo la recepcionista. «El señor Villa se fue a las 4:30. ¿Puedo tomar un mensaje?» Las 4:30. Ahora eran las 7. ¿Dónde había estado durante 2 horas y media? Tomé un taxi hasta el edificio de su oficina, paranoica por el rastreador en mi bolso que delataba mi ubicación. Observé desde una cafetería al otro lado de la calle. A las 7:30, Carlos salió del edificio con una joven, alta, rubia, hermosa a la manera del cuidado profesional caro. Llevaba un traje azul marino que se ajustaba a sus curvas, tacones que costaban más de lo que yo gastaba en la compra en un mes. Caminaron juntos hacia el distrito de los hoteles, sin tocarse pero íntimos en su proximidad, la forma en que sus cabezas se inclinaban la una hacia la otra. Los seguí a distancia, con el corazón desbocado. Los vi entrar en el Hotel Ambassador por las puertas giratorias de latón, el mismo hotel donde nos habíamos alojado en nuestra noche de bodas, donde Carlos me había llevado en brazos por el umbral de nuestra suite nupcial, donde habíamos hecho promesas que éramos demasiado jóvenes para entender. No lo seguía adentro. No lo necesitaba. Las piezas encajaban con una claridad nauseabunda. Las declaraciones de los jueves por la noche. El hotel donde el sentimentalismo no significaba nada para él. La joven asociada que había mencionado casualmente en una conversación. Una mente legal brillante, había dicho. Un verdadero futuro en el bufete. Estaba robando mi dinero para financiar su aventura, construyendo su imperio sobre el legado de mi padre para poder dejarme por un modelo más joven. Sé que algunos de vosotros os preguntáis por qué no me fui sin más. Hacer una maleta y marcharme. Pero ya no se trataba del matrimonio. Eso había muerto hacía años, quizás desde el principio. Esto se trataba de justicia, de asegurarse de que Carlos Villa no solo perdiera una esposa, necesitaba perderlo todo, su reputación, su fortuna robada, su libertad, porque si simplemente me divorciaba de él, con cuentas conjuntas y sin pruebas de fraude, obtendría la mitad en el mejor de los casos, quizás menos, dependiendo de la habilidad de sus abogados. No, necesitaba que fuera expuesto, procesado, destruido. Solo entonces podría reclamar no solo el dinero de mi padre, sino mi propia identidad. La trampa que estaba tendiendo requería paciencia. Requería que fuera mejor actriz de lo que nunca había sido. Algunas noches, acostada a su lado, quería gritar, arañarle la cara, exigir respuestas. Pero respiraba a través de la rabia, la canalizaba hacia la planificación y esperaba el momento perfecto. Ese momento llegó en forma de invitación. El bufete de Carlos organizaba su gala anual, un evento de etiqueta donde la élite de Madrid se reunía para felicitarse por su éxito. Socios, clientes, altos cargos de la ciudad. Todos los que importaban en el mundo de Carlos estarían allí, incluida Beatriz, supuse. Y ahí es cuando haría mi movimiento. Pero me estoy adelantando. Antes de la gala, antes del ajuste de cuentas público, necesitaba una cosa más. Una prueba tan innegable que ni siquiera los caros abogados de Carlos pudieran tergiversarla. Lo necesitaba grabado, admitiendo lo que había hecho. Y eso significaba presionarlo, solo un poco, para ver cómo reaccionaría acorralado. La pregunta era, ¿podría provocar una confesión sin revelar que lo sabía? ¿Podría interpretar a la esposa preocupada que cuestiona las finanzas sin despertar sus sospechas? Era un juego peligroso, pero de nuevo, había estado jugando juegos peligrosos durante 20 años. Simplemente no me había dado cuenta hasta ahora, y mientras miraba mi reflejo en el espejo del baño esa noche, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Más dura, más fría, lista para la guerra. Me enfrenté a él un domingo por la mañana, cuidadosamente calculado para parecer espontáneo. Estábamos desayunando. Algo raro para nosotros, cuando mencioné casualmente que me había encontrado con una vieja amiga cuyo padre había fallecido recientemente. Está lidiando con la herencia, dije, untando mi tostada con una estudiada indiferencia. Me hizo pensar en las propiedades de papá. El almacén de Sevilla, específicamente. Estaba pensando que tal vez deberíamos visitarlo, ver si se necesitan reformas antes de pasárselo a nuestros hijos algún día. No teníamos hijos.
Ese fue otro sueño que había muerto lentamente a lo largo de los años. Primero, Carlos dijo que deberíamos esperar hasta que su carrera estuviera consolidada. Luego nunca era el momento adecuado. Luego mi reloj biológico se agotó, y de repente éramos esa pareja que sonreía forzadamente cuando se les preguntaba por los hijos y cambiaba de tema. Otra cosa que me había robado. Otro futuro borrado. La mano de Carlos se congeló a medio camino de su taza de café. Solo por un segundo, pero lo vi. ¿El almacén? Su voz era cuidadosamente neutral. ¿Por qué querrías visitar ese viejo lugar? Me encogí de hombros, interpretando mi papel. Nostalgia, supongo. Papá amaba ese edificio. Lo compró con su primer beneficio real. Siempre decía que representaba el sueño de una vida mejor. No he estado allí desde el funeral. ¿No crees que deberíamos echarle un vistazo? El músculo de su mandíbula se contrajo. Sofía, vendimos esa propiedad hace 2 años. Sé que te lo dije. Los costes de mantenimiento eran astronómicos y el barrio estaba en declive. Conseguimos un precio justo, invertimos las ganancias sabiamente. Cruzó la mesa, cubriendo mi mano con la suya. Su palma sudaba. Cariño, por esto es exactamente por lo que yo me encargo de las finanzas. Te pones tan sentimental con estas cosas, no puedes ver el lado práctico. Ahí estaba. El gaslighting que había soportado durante años, refinado hasta convertirlo en un arte. Hacerme dudar de mi propia memoria. Hacerme sentir tonta por preocuparme. Hacerme sentir agradecida de que él cargara con el peso de las decisiones adultas. Dejé que mi rostro se arrugara, que las lágrimas asomaran a mis ojos. Tienes razón, susurré. Lo siento. Es que a veces echo de menos a papá. Sé que te estás ocupando de todo. Confío en ti completamente. El alivio en su rostro fue palpable. Había esquivado la bala, o eso pensaba. Se levantó, me besó la frente como si fuera una niña. Esa es mi chica. Ahora, tengo que pasar por la oficina un par de horas. Conferencia telefónica con la costa oeste. Estaré en casa para cenar. Lo vi irse. Luego fui a mi portátil y saqué la grabación de la cámara bolígrafo que había colocado en la mesa del desayuno. Audio claro. Su admisión de que había vendido la propiedad sin mi conocimiento. No era una confesión completa, pero era un comienzo. Durante la semana siguiente, presioné un poco más cada vez. Pregunté por propiedades específicas. Mencioné haberme encontrado con el contable que había llevado la herencia de mi padre. Parecía sorprendido cuando le dije que lo habíamos consolidado todo. Le dije a Carlos una noche. Preguntó si estaba segura de que era prudente desde una perspectiva fiscal. La respuesta de Carlos fue inmediata y agresiva. Ese contable es un viejo tonto que no entiende la gestión moderna de carteras. Si vuelve a contactarte, remíteselo a mí. Mejor aún, dame su número. Tendré una conversación con él sobre la confidencialidad del cliente. La amenaza en su voz apenas estaba velada. La archivé con todas las demás pruebas. Cada conversación, cada desliz, cada momento en que se le caía la máscara cuando pensaba que me había manipulado con éxito. Rebeca Ortiz tenía razón. Estaba documentando no solo fraude, sino un patrón de control coercitivo, de abuso financiero, de gaslighting sistemático diseñado para hacerme dudar de mi propia realidad. Pero el verdadero avance llegó cuando, accidentalmente, dejé mi teléfono desbloqueado con la aplicación de mi banco abierta. Carlos, predeciblemente, lo comprobó cuando estaba en la ducha. Había preparado la cuenta para mostrar que había estado investigando el patrimonio de mi padre, buscando registros de propiedad, consultando viejos documentos financieros. Cuando salí, estaba paseando por el dormitorio, con el teléfono en la mano. ¿Qué demonios es esto, Sofía? ¿Por qué estás escarbando en viejos registros financieros? ¿Qué estás buscando? Su ira era palpable. Este era Carlos sin la máscara, sin la fachada de abogado pulcro. Tenía la cara sonrojada, una vena palpitando en su sien. Por un momento, sentí miedo genuino. Este hombre podría hacerme daño. Me haría daño si pensaba que era una amenaza para su imperio cuidadosamente construido. Me había preparado para este momento. Lo había ensayado en mi cabeza 100 veces. Me derrumbé, sollozando, diciéndole que estaba preocupada por nuestro futuro, nuestra jubilación. Que el marido de Isabela había perdido dinero en malas inversiones y eso me aterraba. Que solo quería entender nuestra situación financiera. Sé que soy tonta con el dinero, lloré, odiándome por las palabras incluso mientras las usaba estratégicamente.
Pero nos estamos haciendo mayores, Carlos. Necesito saber que estamos seguros. Por favor, solo muéstramelo. Ayúdame a entender. Su rostro pasó por varias emociones. Ira, cálculo, alivio, condescendencia. Finalmente, me atrajo hacia sus brazos, acariciando mi pelo como si fuera una mascota nerviosa. Oh, cariño. Por supuesto que estás preocupada. Déjame enseñarte algo. Caminó hacia su despacho. Y por un momento loco, pensé que podría confesar. En su lugar, sacó documentos fabricados en su ordenador. Extractos de cuenta que mostraban ahorros modestos. Carteras de inversión con rendimientos razonables. ¿Ves? Estamos bien. El dinero de tu padre se invirtió sabiamente. Tenemos de sobra para la jubilación. No tienes que preocuparte. Cada palabra era una mentira. Cada documento era falso. Y lo tenía todo en vídeo de la cámara que había escondido en su despacho 3 días antes. Lloré lágrimas de gratitud contra su pecho, agradeciéndole por ser tan paciente conmigo, mientras por dentro, mi rabia se cristalizaba en algo frío y afilado. Pensaba que era su tonta, su presa, su obediente mujercita que se tragaría cualquier historia que le contara. Pero las tontas no pasan semanas construyendo casos criminales. Las tontas no documentan el fraude con la precisión de un fiscal. Y las tontas ciertamente no tienden trampas que costarán a sus maridos todo. Esa noche tomé una decisión. La gala era en 2 semanas. Entre ahora y entonces, necesitaba mover mis pruebas a un lugar seguro. Alquilé una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad. La llené con copias de todo lo que había recopilado. Documentos originales, discos duros, grabaciones, fotografías. Le di a mi abogada un sobre sellado con instrucciones de abrirlo si algo me pasaba. ¿Estaba paranoica? Quizás. Pero Carlos ya había demostrado que estaba dispuesto a cometer fraude a gran escala. Si descubría lo que sabía, ¿escalaría a la violencia? No lo sabía, y no estaba dispuesta a averiguarlo. Rebeca había escuchado mis preocupaciones sin desestimarlas. Los abusadores financieros rara vez se vuelven físicamente violentos, había dicho con cuidado. Pero siempre hay un riesgo, especialmente si se sienten acorralados. Estás haciendo lo correcto. Documenta todo. Guarda copias en múltiples lugares. Y si alguna vez te sientes insegura, si tus instintos te dicen que salgas, escúchalos. Tu vida vale más que cualquier cantidad de dinero o justicia. Sus palabras me atormentaban mientras yacía despierta esa noche, escuchando a Carlos roncar a mi lado. ¿Me estaba poniendo en peligro? Probablemente. Pero la alternativa, continuar viviendo esta mentira, dejar que se saliera con la suya con todo lo que había robado, se sentía como un tipo diferente de muerte. Una más lenta. La muerte de la dignidad. Del yo. También hice algo que me sorprendió incluso a mí. Contacté a Beatriz. No de forma conflictiva. Solo un simple mensaje a través de una red profesional online, felicitándola por un reciente logro profesional que Carlos había mencionado. Respondió cálidamente, agradeciéndome, diciendo lo maravilloso que era trabajar con Carlos. Qué mentor tan increíble era. Respondí que deberíamos comer juntas alguna vez, para conocernos ya que Carlos hablaba tan bien de ella. Aceptó con entusiasmo. La ironía era deliciosa. No tenía idea de que yo lo sabía. No tenía idea de que su mentor era un criminal. No tenía idea de que en 2 semanas su carrera implosionaría junto con la de él. Comimos juntas en un lugar de moda en el barrio de Salamanca. Beatriz era aún más hermosa en persona, con una piel perfecta y ojos brillantes y esa confianza que proviene de ser joven y ambiciosa e ingenua, como para creer que el mundo es justo. Pidió una ensalada y agua con gas. Habló con entusiasmo de sus casos, sus metas, su admiración por Carlos. Es un abogado tan increíble, dijo efusivamente. Tan estratégico. Tan brillante. Me siento muy afortunada de trabajar con él. Asentí, sonreí. Interpreté el papel de la esposa comprensiva que estaba encantada de que su marido estuviera guiando a jóvenes talentos. Él también habla muy bien de ti, dije. Dice que tienes un gran futuro en la abogacía. Hice una pausa, estudiándola. Debéis pasar mucho tiempo juntos, trabajando hasta tarde en casos y demás. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Culpa? ¿Conciencia? Pero desapareció rápidamente, reemplazado por entusiasmo profesional. Oh sí, hemos estado trabajando juntos en el caso Henderson. Un litigio muy complejo. Muchas noches hasta tarde.
El caso Henderson se había resuelto hace 3 meses. Lo sabía porque Carlos lo había celebrado con un whisky caro. Así que esas noches hasta tarde eran algo completamente diferente. Quería decírselo. Advertirle que estaba siendo utilizada, que hombres como Carlos coleccionan mujeres jóvenes como otros coleccionan arte. Pero ya lo aprendería. Todas lo hacemos finalmente. Pero esto es lo que me mantenía despierta por la noche. Por mucho que quisiera destruir a Carlos, por muy justificada que estuviera mi rabia, todavía estaba aterrorizada. ¿Y si había calculado mal? ¿Y si sus abogados eran mejores que los míos? ¿Y si terminaba no solo divorciada sino en la ruina, destruida, mientras él se marchaba ileso? El miedo era paralizante a veces, y me despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado, preguntándome si debería simplemente tomar lo que pudiera y huir. Pero entonces recordaba a mi padre, un inmigrante de un pueblo pequeño, que tuvo 3 trabajos para comprar su primera propiedad, que construyó un imperio a través de décadas de sacrificio. Confió en mí para proteger su legado, y Carlos lo había malgastado en su propia codicia y en la lencería de su amante. No, no iba a huir. Iba a terminar esto. Pero necesitaba un seguro, una pieza final que garantizara mi victoria, y la encontré en el lugar más inesperado. El socio de Carlos, Marcos Torres. Habían fundado el bufete juntos hacía 15 años, pero su relación se había vuelto tensa. Carlos lo había estado comprando gradualmente, usando lo que ahora sabía que era mi dinero robado. Invité a Marcos a un café. Le dije que estaba planeando una sorpresa para el 50º cumpleaños de Carlos, que quería su opinión. Lo que realmente quería era información. Marcos se reunió conmigo en una cafetería en el distrito financiero, lejos de la oficina del bufete. Era un hombre alto con el pelo plateado y ojos agudos que me evaluaron cuidadosamente mientras se sentaba. Charlamos sobre el tiempo, sobre los recientes éxitos del bufete. Luego se reclinó en su silla y dijo en voz baja: «Sofía, ¿no estás planeando una sorpresa de cumpleaños? ¿De qué se trata realmente esto?» Había estado preparada para andarme con rodeos, pero su franqueza me pilló por sorpresa. Y quizás estaba cansada de mentir, cansada de fingir. Así que me arriesgué. Creo que Carlos me ha estado robando. De mi herencia. Y creo que podría afectar al bufete. Pensé que deberías saberlo. La expresión de Marcos no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Reconocimiento. Confirmación de algo que ya había sospechado. «Cuéntame», dijo simplemente. Resultó que Marcos tenía sus propias sospechas. «Tu marido ha estado moviendo mucho dinero últimamente», dijo con cuidado. «Cuentas en el extranjero, sociedades fantasma. He hecho preguntas, pero me dice que todo es legal. Inversiones personales, no asuntos del bufete. Pero Sofía, entre nosotros, algo no encaja». Interpreté a la esposa preocupada. ¿Debería preocuparme? Dudó, luego se inclinó hacia adelante. «Creo que deberías contratar a tu propio contable. Alguien que trabaje para ti, no para los dos. Solo para revisar tus finanzas personales, asegurarte de que todo está documentado correctamente». Era la oportunidad que necesitaba. Confesé con cuidado que había tenido preocupaciones similares, que había encontrado discrepancias, que estaba aterrorizada de lo que podría significar. El rostro de Marcos se endureció. Si Carlos ha estado usando bienes gananciales para beneficio personal sin revelarlo, eso no es solo poco ético. Es fraude. Podría exponer al bufete a responsabilidades. Y ahí estaba. El último clavo. Porque Marcos no iba a proteger a Carlos. Iba a proteger el bufete, lo que significaba que necesitaba que Carlos se fuera tanto como yo. «Hay más», dijo Marcos, su voz bajando aún más. «Carlos ha estado cortejando a nuestros clientes más grandes a mis espaldas, tratando de convencerlos de que se muden a un nuevo bufete que planea abrir, usando recursos del bufete para construir su propia cartera de clientes. Lo he estado documentando, pero necesitaba pruebas. Si lo que me estás contando sobre el fraude financiero es cierto, si ha estado usando dinero robado para financiar la compra de mis acciones». Se interrumpió, pero la implicación era clara. Carlos había traicionado a todos. A su esposa, a su socio, a su bufete. Formamos una alianza improbable. Marcos auditaría silenciosamente los registros del bufete, buscando cualquier superposición entre los negocios personales de Carlos y las finanzas de la empresa.
Yo proporcionaría mis pruebas de la herencia robada. Juntos, presentaríamos un caso que era tanto civil como penal, fraude financiero y malversación. La gala, decidimos, no solo iba a ser la humillación social de Carlos, sería la noche en que la fiscalía recibiría un expediente completo detallando sus crímenes. Que estreche manos y beba cava mientras los muros se cierran. ¿Por qué la gala? Le pregunté a Marcos. ¿Por qué no entregarlo ahora? Marcos sonrió sombríamente. Porque a Carlos le importan las apariencias más que nada. Su reputación, su estatus. Derribarlo públicamente, frente a todos a los que ha tratado de impresionar, a todos los que ha manipulado. Eso es justicia. Eso es poético. Lo entendí. No se trataba solo de consecuencias legales. Se trataba de exponer la verdad de la manera más devastadora posible, de asegurarse de que todos los que habían admirado a Carlos, que habían confiado en él, que habían creído su fachada cuidadosamente construida, vieran exactamente quién era en realidad. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Me movía cada día en una neblina de ansiedad y anticipación. Carlos no notó nada, demasiado absorto en los preparativos de la gala. Era el evento más grande del año del bufete, una oportunidad para impresionar a los clientes y reclutar nuevos talentos. Estaba en el comité de planificación, pasaba horas obsesionado con los detalles. El lugar, el menú, la lista de invitados. Cada elemento tenía que ser perfecto. Durante esas 2 semanas, tuve momentos de duda paralizante. Tarde en la noche, me quedaba despierta y me preguntaba si estaba cometiendo un terrible error. ¿Y si las pruebas no eran tan sólidas como pensaba? ¿Y si los abogados de Carlos encontraban lagunas? ¿Y si terminaba pareciendo la esposa vengativa e inestable que él siempre había sugerido sutilmente que era? Llamé a Rebeca Ortiz a las 2 de la mañana una noche, con las manos temblando, la voz rota. ¿Y si esto me destruye a mí en lugar de a él? Pregunté. Escuchó pacientemente mis miedos. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Sofía, ya has sido destruida. Lo que estás haciendo ahora es reconstruir. Y sí, es aterrador. Sí, podría empeorar antes de mejorar. Pero permanecer en silencio, permanecer atrapada, eso no es protección. Eso es una muerte lenta. Estás eligiendo la vida. Eso requiere coraje. Sus palabras se convirtieron en mi mantra. Estaba eligiendo la vida. Estaba eligiendo la verdad. Me estaba eligiendo a mí misma, finalmente, después de 20 años de elegir a Carlos. También pasé tiempo preparándome para lo que vendría después. Investigué apartamentos, buscando lugares más pequeños en barrios que siempre me habían encantado, pero que Carlos había considerado inadecuados. Hice listas de cosas que haría una vez que fuera libre. Cosas simples. Tomar una clase de cerámica. Aprender a cocinar algo que no fueran las comidas preferidas de Carlos. Viajar a algún lugar al que yo quisiera ir, no donde Carlos tuviera negocios. La lista crecía cada día. Una hoja de ruta hacia un futuro que se sentía a la vez aterrador y emocionante. Este es mi momento, me dijo una noche, ajustándose la corbata en el espejo. El anuncio del socio principal se hace en la gala. Finalmente está sucediendo, Sofía. Todo por lo que he trabajado. Todo por lo que había robado, quiso decir. Pero solo sonreí y le dije que estaba orgullosa. Interpreté a la esposa comprensiva una última vez. Estoy muy feliz por ti, dije, y había verdad en esas palabras, aunque no la verdad que él escuchó. Estaba feliz. Feliz de que su arrogancia lo hubiera cegado. Feliz de que se hubiera centrado tan intensamente en su momento de triunfo que no había visto la trampa cerrándose a su alrededor. Feliz de que en unos días, la justicia finalmente sería servida. La noche de la gala, me vestí de rojo. Un vestido rojo sangre que se ajustaba a cada curva, diamantes en mi garganta, mi pelo recogido en un elegante moño. Carlos realmente se detuvo cuando me vio. «Estás deslumbrante», dijo, y por un momento vi un destello del hombre con el que me había casado. Luego recordé el rastreador, las firmas falsificadas, las cuentas en el extranjero, y sonreí mi sonrisa más brillante. Quería lucir perfecta para tu gran noche. Se pavoneó, completamente ajeno. El vestido había costado 3.000 euros, cargados a nuestra tarjeta de crédito conjunta. Carlos habría montado un escándalo si lo hubiera sabido. Me habría sermoneado sobre gastos frívolos. Pero esta noche, quería parecer que pertenecía a su mundo. Quería que viera lo que estaba perdiendo. Quería que todos recordaran cómo nos veíamos juntos,
la pareja perfecta, momentos antes de que todo se desmoronara. El viaje en limusina al lugar fue surrealista. Carlos revisaba su teléfono, respondiendo a correos electrónicos de trabajo de última hora, mientras yo veía la ciudad deslizarse tras las ventanas tintadas. Madrid había sido mi hogar durante 30 años, pero sentía que la estaba viendo por primera vez. Las luces, la energía, la promesa de algo nuevo. Después de esta noche, mi vida nunca sería la misma. El pensamiento era aterrador y emocionante a partes iguales. El salón de baile era todo a lo que la alta sociedad de Madrid aspiraba. Candelabros de cristal, esculturas de hielo, un cuarteto de cuerda tocando en la esquina. Vi a Beatriz al otro lado de la sala, embutida en un vestido negro que gritaba «Amante intentando demasiado». Me saludó con la mano. Le devolví el saludo, pensando en lo satisfactorio que sería cuando se diera cuenta de que yo lo había sabido todo el tiempo. Carlos se movía por la sala, estrechando manos, riendo de chistes, la imagen del éxito. Yo también interpreté mi papel, la esposa devota, sonriendo a su lado, aceptando cumplidos sobre mi vestido, mi casa, mi marido. Sofía, cariño. Una de las esposas de los socios principales se abalanzó, dándome 2 besos al aire. Estás absolutamente radiante. ¿No está radiante, Carlos? Carlos me pasó un brazo por la cintura. Me acercó en un gesto posesivo. Es la mujer más guapa de aquí, dijo suavemente. Soy un hombre afortunado. La ironía era casi demasiada. En unas horas, se daría cuenta de lo desafortunado que era en realidad. Me mezclé, charlé, bebí un cava que no pude saborear. Al otro lado de la sala, crucé la mirada con Marcos. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Todo estaba en su lugar. Los representantes de la fiscalía ya estaban en el edificio. Las pruebas habían sido entregadas. Todo lo que quedaba era la revelación. A las 8 en punto, exactamente como estaba planeado, Marcos subió al escenario. Agradeció a todos por venir, elogió el éxito del bufete y luego hizo un anuncio. Antes de continuar, necesito abordar un asunto serio. Ha llegado a nuestro conocimiento que ha habido irregularidades financieras dentro del bufete. En un gesto de total transparencia y responsabilidad, hemos invitado a representantes de la Fiscalía a unirse a nosotros esta noche para revisar nuestros registros. La sala quedó en silencio. El rostro de Carlos perdió todo el color. Beatriz parecía confundida. Y yo no sentí nada más que una fría satisfacción. El silencio era ensordecedor. 500 personas en traje de gala, congeladas a media conversación, a medio sorbo, a media risa. El cuarteto de cuerdas se detuvo vacilante. Alguien dejó caer una copa, el agudo crujido resonando por el salón de baile. 2 hombres de traje entraron por la puerta lateral. Marcos les hizo un gesto para que avanzaran. Carlos Villa, estos señores necesitan hablar con usted sobre transacciones personales que pueden haber violado los deberes fiduciarios con sus clientes y su familia. La sala estalló. Los susurros se convirtieron en jadeos. Salieron los teléfonos. Carlos me miró, sus ojos desorbitados por el pánico y una creciente comprensión. Tomé un sorbo de cava, dejé que viera la sonrisa que jugaba en mis labios y observé cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real. «Esto es ridículo», farfulló Carlos, pero su voz carecía de convicción. «Marcos, ¿qué demonios estás haciendo? Esto es un error, un malentendido». Miró a su alrededor, buscando aliados, apoyo. Pero todos habían dado un paso atrás, poniendo distancia entre ellos y el escándalo que se desarrollaba ante sus ojos. Uno de los hombres de traje habló, su voz tranquila y profesional. «Señor Villa, tenemos pruebas de fraude financiero, malversación y falsificación. Nos gustaría que nos acompañara para responder algunas preguntas. Tiene derecho a contactar a un abogado». Los ojos de Carlos encontraron los míos de nuevo, y esta vez había algo nuevo en ellos. Comprensión. Lo sabía. Sabía que yo lo había descubierto todo. Sabía que yo había sido quien lo había expuesto. «Sofía», dijo, su voz quebrándose. «Tú hiciste esto. Tú». No parecía poder terminar la frase. «Me protegí», dije en voz baja. «Protegí el legado de mi padre. Hice lo que tú deberías haber hecho desde el principio. Dije la verdad. No lo arrestaron allí. Eso vendría más tarde, después de que los contables forenses terminaran su trabajo, después de que se presentaran las acusaciones.
pero sí lo escoltaron fuera del salón de baile, pasando junto a sus clientes, sus colegas, su amante. Beatriz intentó seguirlo, pero la agarré del brazo. Me ha estado robando durante años, dije en voz baja, usando el dinero para financiar su estilo de vida, incluyéndote a ti. Espero que guardaras los recibos de las joyas. Su rostro palideció. Se alejó tropezando y no sentí ni una pizca de simpatía. Se pidió a los invitados restantes que se fueran. Marcos me encontró en el bar, nos pidió a ambos sendos dobles. Lo hiciste, dijo. Realmente lo lograste. Choqué mi vaso contra el suyo. Lo hicimos. Gracias por creerme. Negó con la cabeza. Debería darte las gracias yo a ti. Casi destruyó todo lo que mi padre y yo construimos. Salvaste el bufete. Bebimos en silencio, viendo a los camareros limpiar lo que debería haber sido una celebración y se había convertido en la escena de un crimen. Fui a casa sola esa noche, al ático que pronto ya no sería mío. Pero no me importaba. Las cosas materiales podían ser reemplazadas. La dignidad, una vez robada, era más difícil de reclamar. Me paré en la ventana, mirando el estanque del Retiro, oscuro y vasto bajo las estrellas. Mi teléfono vibró con mensajes de texto, amigos que ya habían visto la noticia extenderse por las redes sociales. ¿Estás bien?, preguntaban. ¿Necesitas algo? Respondí variaciones de la misma respuesta. Estoy mejor que bien. Soy libre. Isabela llamó a medianoche, llorando. Sofía, Dios mío, acabo de ver las noticias. ¿Estás a salvo? ¿Dónde estás? Voy para allá. Le dije que estaba bien, que estaba en casa, que le explicaría todo mañana. Pero oír su voz, su genuina preocupación, rompió algo dentro de mí. Lloré por primera vez desde la gala, grandes sollozos que sacudieron todo mi cuerpo. Lloré por los años que había perdido, por la mujer en la que me habían obligado a convertirme, por el matrimonio que había sido una mentira desde el principio. Y finalmente, lloré lágrimas de alivio. Se había acabado. A la mañana siguiente, los abogados de Carlos intentaron contactarme. Me negué a hablar con ellos, dirigiendo todo a través de mi abogada. En una semana, el alcance total de sus crímenes era público. La prensa se dio un festín. Prominente abogado acusado de estafar millones a su esposa. Fraude financiero y traición conyugal. El caso de Carlos Villa. Me mantuve alejada de las redes sociales. Ignoré las solicitudes de entrevistas y me centré en los procedimientos legales. Rebeca Ortiz se convirtió no solo en mi abogada, sino en mi ancla. Me guió en cada paso, explicando lo que estaba sucediendo, qué esperar, cómo protegerme. Vas a recibir ofertas, advirtió. Contratos para libros, derechos para películas, entrevistas. Mi consejo, espera. Deja que el proceso legal siga su curso. Luego decide si quieres compartir tu historia. La atención de los medios fue abrumadora. Los reporteros acamparon fuera del ático. Mi teléfono sonaba constantemente con números desconocidos. Amigos con los que no había hablado en años se pusieron en contacto, algunos con genuina preocupación, otros claramente esperando cotilleos. Aprendí rápidamente quiénes eran mis verdaderos aliados. El juicio duró 8 meses. 8 meses de declaraciones, testimonios, peritos. Tuve que revivir cada manipulación, cada firma falsificada, cada mentira, pero también pude ver cómo los fiscales desmantelaban sistemáticamente la defensa de Carlos. Sus abogados intentaron afirmar que las transacciones eran legítimas, que yo había estado al tanto y había consentido. Entonces presentamos las grabaciones. Los documentos falsificados. El rastreador. Las pruebas eran abrumadoras. Sentada en esa sala de tribunal, viendo a Carlos retorcerse bajo el interrogatorio, sentí algo inesperado. No satisfacción, no alegría, sino una especie de triste alivio. Este hombre había sido mi marido durante 20 años. Habíamos hecho votos, construido una vida juntos, aunque esa vida se hubiera construido sobre mentiras. Y ahora lo estaba viendo destruirse a sí mismo con su propia arrogancia y codicia. La contable forense de la Fiscalía testificó durante 3 días, guiando al jurado a través de cada transacción, cada firma falsificada, cada cuenta oculta. Era brillante, metódica, imposible de refutar. El abogado de Carlos intentó desacreditarla. Sugirió que yo había orquestado el fraude y ahora culpaba a mi marido. Pero la cronología no lo respaldaba.
Las pruebas documentales no lo respaldaban. Y cuando pusieron las grabaciones de Carlos admitiendo las ventas, las cuentas ocultas, sus propias palabras lo condenaron. Testifiqué el 7º día del juicio. Rebeca me había preparado extensamente, me había entrenado sobre cómo mantener la calma, cómo responder solo lo que se preguntaba, cómo no dejar que el abogado de Carlos me provocara arrebatos emocionales. Pero cuando subí al estrado y vi a Carlos sentado en la mesa de la defensa, pareciendo más pequeño de alguna manera, disminuido, sentí una ola de algo que no había esperado. Lástima. El fiscal me pidió que describiera mi matrimonio, que explicara cómo se había desarrollado el abuso financiero a lo largo del tiempo, que detallara el momento en que encontré el rastreador, los documentos, las pruebas de sus crímenes. Respondí cada pregunta con cuidado, honestamente, manteniendo la voz firme incluso mientras describía los momentos más dolorosos. El aislamiento, el gaslighting, el robo sistemático de todo por lo que mi padre había trabajado. El abogado de Carlos me contrainterrogó durante horas, tratando de pintarme como una esposa vengativa, una mujer despechada que exageraba errores inocentes, convirtiéndolos en fraude criminal. ¿No es cierto, señora Villa, que nunca expresó ningún interés en gestionar las finanzas? ¿No es cierto que firmó voluntariamente los papeles de las cuentas conjuntas? ¿No es cierto que simplemente está enfadada por la relación de su marido con la señorita Santos? Respondí a cada pregunta con calma. Sí, había firmado papeles. Papeles que me dijeron que eran documentos fiscales. Papeles que confié en que mi marido me explicaría con precisión. Y no, esto no se trataba de la aventura. Se trataba del robo sistemático de millones de euros, de firmas falsificadas, de fraude. Al final, Carlos Villa fue condenado por 14 cargos de fraude, malversación y falsificación. Fue sentenciado a 12 años de prisión y se le ordenó pagar una restitución de 18 millones de euros. Cada activo que había escondido fue embargado. Las cuentas en el extranjero, las propiedades, las carteras de inversión. Todo me fue devuelto, con intereses. La herencia de 12 millones de euros de mi padre había crecido a más de 20 millones gracias a las inversiones de Carlos. La ironía fue perfecta. Me había robado el dinero y me había hecho más rica. El día de la sentencia, llevé un sencillo vestido negro, sin joyas, sin teatralidad. Solo quería que terminara. La jueza era una mujer de unos 60 años, severa y de mirada aguda. Había escuchado cada argumento, revisado cada prueba. Cuando dictó la sentencia, miró directamente a Carlos. «Señor Villa», dijo ella, «usted es un hombre educado. Un abogado que juró defender la ley. Violó ese juramento de la manera más atroz posible. Traicionó a su esposa, a su socio, a sus clientes y a la profesión legal. No mostró remordimiento ni responsabilidad, incluso cuando se enfrentó a pruebas abrumadoras de sus crímenes. La sentencia de este tribunal refleja no solo la gravedad de sus acciones, sino su completa falta de carácter». Carlos no reaccionó. Simplemente se quedó allí, mirando al frente, mientras los alguaciles se acercaban para ponerlo bajo custodia. Mientras se lo llevaban, se giró una última vez para mirarme. Le sostuve la mirada y luego me di la vuelta. No necesitaba decir nada. Ya estaba todo dicho. Beatriz perdió su trabajo, su reputación, su futuro en la profesión legal. El bufete sobrevivió gracias a la rápida acción de Marcos, pero el nombre de Carlos fue borrado de cada puerta, cada documento, cada material de marketing. Se convirtió en un cuento con moraleja, una lección sobre la codicia y la arrogancia. Y yo me convertí en algo que nunca había sido antes. Independiente. Rica por derecho propio, sin miedo. Pero esto es lo que quiero que entiendas, y esto es importante. El dinero no me curó. La justicia no borró 20 años de manipulación y control. Todavía tuve que hacer el trabajo de reconstruir mi sentido de identidad. Pasé un año en terapia, desentrañando los patrones que me habían hecho vulnerable a Carlos en primer lugar. Aprendí sobre el abuso financiero, sobre el control coercitivo, sobre las formas en que los abusadores desmantelan sistemáticamente la autonomía de sus víctimas. Mi terapeuta, la doctora Sara Campos, fue fundamental en mi recuperación. En nuestra primera sesión, me pidió que me describiera a mí misma sin referencia a Carlos, a mi matrimonio, a mi padre, a nadie más. No pude hacerlo. Había pasado tanto tiempo definiéndome en relación con los demás que no sabía quién era Sofía por sí misma. «Vamos a reconstruir tu identidad», dijo Sara suavemente. «Desde cero. Vas a descubrir quién eres, qué quieres, qué te hace feliz.
Iba a ser difícil, porque has pasado 20 años escuchando que no eres suficiente, que no eres lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente capaz, ni lo suficientemente valiosa. Vamos a desmantelar esas mentiras. Llevó meses, meses de dolorosas sesiones en las que me enfrenté a la chica que se había casado con Carlos a los 25, desesperada por seguridad después de crecer con un padre inmigrante que se agotaba trabajando, que había equiparado el amor con la protección, la seguridad con el control, que había creído que renunciar a su autonomía era un intercambio justo por la estabilidad financiera. No fuiste débil, me dijo Sara. Eras joven, y él era un depredador que vio tu vulnerabilidad y la explotó. La culpa es de él, no tuya. El abuso financiero es insidioso porque está oculto. No hay moratones, no hay cicatrices obvias, pero es devastadoramente efectivo. El abusador controla todo el dinero, toma todas las decisiones y crea una dependencia que parece imposible de escapar. A menudo empiezan poco a poco, ofreciéndose a ayudar con las finanzas y luego asumiendo gradualmente el control total. Pueden restringir el acceso a las cuentas, requerir aprobación para las compras o mantener a su pareja en la oscuridad sobre la verdadera situación financiera de la familia. Con el tiempo, la víctima pierde la confianza en su capacidad para administrar el dinero. A veces pierde el acceso a sus propios ingresos o herencia. Quedan económicamente atrapadas, incapaces de irse aunque quieran. Si estás leyendo esto y te suena familiar, por favor que sepas, no eres tonta, no eres débil. Estás lidiando con alguien que está explotando sistemáticamente tu confianza. Esto es lo que puedes hacer. Primero, documenta todo. Guarda registros de transacciones financieras, correos electrónicos, mensajes de texto. Abre una cuenta bancaria separada si es posible, aunque sea solo para pequeñas cantidades. Consulta con un asesor financiero o un abogado especializado en estos casos. Muchos ofrecen consultas iniciales gratuitas. Contacta con organizaciones que ayudan a las víctimas de abuso financiero. Pueden proporcionar recursos, apoyo y consejos prácticos para protegerte a ti y a tus activos. Y recuerda, irse es peligroso. Los abusadores a menudo escalan cuando sienten que están perdiendo el control. Así que planifica con cuidado. Construye tus pruebas en silencio. No te enfrentes hasta que estés lista para irte y tengas protección legal. Yo tuve suerte. Tenía recursos, educación y finalmente aliados como Marcos. Pero no todo el mundo los tiene, y está bien. Hay gente que te ayudará. Solo tienes que pedir ayuda. Hoy vivo en un lugar más pequeño. Un piso en Chamberí con una terraza donde cultivo tomates y hierbas aromáticas. Soy voluntaria en una organización que ayuda a las mujeres a escapar del abuso financiero. He reconectado con viejos amigos. He hecho nuevos. He construido una vida que es mía. Pienso en Carlos a veces, encerrado en su celda, despojado de todo lo que valoraba. ¿Siento culpa? No. Él tomó sus decisiones. Él enfrenta las consecuencias. El piso es una fracción del tamaño del ático, pero se siente como un hogar de una manera que aquel apartamento cavernoso nunca lo hizo. Elegí cada mueble yo misma. Elegí los colores de la pintura. Planté el jardín con mis propias manos. Cada mañana, me hago un café y me siento en mi pequeña terraza, viendo salir el sol, escuchando a los pájaros. Es simple. Es mío. Es suficiente. La primera noche que pasé en esta casa, lloré. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que se sentía físico. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, los marcos de las puertas, las ventanas, reclamando el espacio como mío. Nadie para decirme que los muebles estaban mal. Nadie para criticar mis elecciones. Nadie monitorizando mis movimientos o controlando mis decisiones. Solo yo. Sola. Libre. Aterrorizada y eufórica. Empecé poco a poco a reclamar mi vida. La primera semana, me compré flores. Girasoles brillantes que Carlos habría dicho que desentonaban con la decoración. Las puse en un tarro de cristal en la mesa de mi cocina y sonreía cada vez que las veía. La segunda semana, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana leyendo una novela, solo porque podía. Nadie para quejarse de la luz, nadie para cuestionar mis elecciones. La tercera semana, fui al cine sola, algo que nunca había hecho en mi matrimonio. Me senté en la sala con palomitas y un refresco, y vi una comedia romántica de la que Carlos se habría burlado. Y me reí. Reí de verdad. Por primera vez en años. El trabajo voluntario se ha convertido en mi pasión. Hablo con mujeres que están atrapadas como yo lo estuve. Las ayudo a entender que no están solas, que hay una salida.
He ayudado a 7 mujeres a dejar situaciones de abuso en el último año. Les he ayudado a abrir cuentas bancarias, a presentar denuncias, a encontrar abogados. Cada vez que veo a una de ellas dar ese primer paso hacia la libertad, siento que estoy honrando el legado de mi padre de una manera de la que él habría estado verdaderamente orgulloso. Justo el mes pasado, una mujer llamada Ana vino a una de nuestras reuniones de grupo de apoyo. Tenía 42 años, casada durante 18, y describió una situación casi idéntica a la mía. Su marido controlaba todas las finanzas. Le decía que era mala con el dinero. La hacía sentir estúpida por hacer preguntas. Había encontrado discrepancias en sus cuentas, pero estaba aterrorizada de investigar más a fondo. Mientras hablaba, me vi a mí misma hace 5 años. Asustada, confundida, convencida de que yo era el problema. La invité a tomar un café después. Le conté mi historia. Le mostré los recursos disponibles. Le di la tarjeta de Rebeca Ortiz. 3 semanas después, Ana me llamó, llorando. Había encontrado las pruebas. Su marido le había estado robando durante más de una década. ¿Qué hago?, preguntó, con la voz rota. ¿Cómo encontraste el valor? Ya tienes el valor, le dije. Encontraste la verdad. Pediste ayuda. Estás pidiendo ayuda. Eso es valor. El resto son solo pasos. Uno a la vez. Y no tienes que darlo sola. Hoy, Ana está construyendo su propio caso, documentando, planificando, preparándose. Y cuando esté lista, cuando tenga todo en su lugar, hará su movimiento. Igual que yo. Y otra mujer reclamará su vida, su identidad, el legado de su padre, o lo que sea por lo que esté luchando. Ese es el efecto dominó del coraje. Se extiende. También he aprendido a perdonarme. Por ser confiada. Por no ver las señales. Por quedarme tanto tiempo. El abuso no ocurre porque la víctima sea tonta. Ocurre porque el abusador es hábil en la manipulación. Y sanar no significa olvidar. Significa integrar la experiencia, aprender de ella y seguir adelante más fuerte. Todavía hay días difíciles. Días en que veo a una pareja caminando de la mano y siento una punzada de soledad. Días en que dudo de mis decisiones. Me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera. Días en que el peso de lo que perdí, no el dinero sino los sueños, los años, el futuro que había imaginado, se siente abrumador. En esos días visito la tumba de mi padre. Me siento junto a su lápida y le cuento todo, sobre Carlos, sobre el fraude, sobre cómo luché y gané. Y me lo imagino orgulloso de mí, no por el dinero que recuperé, sino por la fuerza que encontré, por negarme a seguir siendo una víctima, por honrar su legado al negarme a que fuera robado. A veces Isabela me acompaña allí. Llevamos flores y café y nos sentamos en el tranquilo cementerio, hablando de todo y de nada. Ella estuvo allí durante todo el proceso, mi única amiga constante cuando no tenía nada ni a nadie. Eres la persona más valiente que conozco, me dijo una vez. Me reí. Estuve aterrorizada cada día. Ella sonrió. Eso es lo que lo hace valiente. El coraje no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Así que aquí está mi pregunta para ti, donde quiera que estés, sea la hora que sea en tu parte del mundo. Si has llegado hasta aquí, si esta historia ha resonado contigo, quiero saber de ti. ¿Desde qué ciudad estás escuchando? ¿Has experimentado abuso financiero o conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Qué habrías hecho en mi situación? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si crees que Sofía hizo lo correcto, si apoyas a las mujeres que reclaman su poder y sus activos, dale al botón de me gusta. Suscríbete para escuchar más historias de supervivencia y justicia. Compartiré otra historia la próxima semana, esta vez sobre una mujer que descubrió que su hermana le había estado robando la identidad durante años. No querrás perdértela. Hasta entonces, cuida tu corazón, protege tus activos y recuerda, nunca estás tan atrapada como alguien quiere hacerte creer. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.